¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, estoy con mi gente. ¿Y por qué lo haces? Para guisar, para comer, para fritar, pues, todo. ¿Más o menos a cuántas personas? 10, unos 10 por ahí. ¿No se arrepiente de eso? No, al contrario, me alegro, que estar sufrido y saber de lo con mi gente. Las escalofriantes palabras que acabas de escuchar fueron dichas por Dorángel Vargas, el famoso comegente de Venezuela. Este vagabundo padecía de una severa enfermedad psiquiátrica que lo volvía una fiera letal y sedienta de sangre. Los rincones del Parque 12 de Febrero se habían convertido en su coto de caza. Sus presas, cualquier distraído transeúnte que cruzara las inmediaciones. Con una fuerza descomunal, Vargas acorralaba a sus víctimas. Ni siquiera tenían tiempo de gritar antes de ser reducidos por completo y escuchar una voz escalofriante que le relataba al oído sus macabros planes. Descuartizarlos y usar su carne para hacer empanadas y guisados. Esto es lo que sufrieron aproximadamente 10 hombres del estado de Táchira a manos de este sanguinario demente. Si hay algo que marcó la región andina, ¿no? Más allá de los presidentes y los dictadores, ha sido este personaje que, siendo un campesino que probablemente nunca en su vida pensó ocupar tantos centímetros de presa, fue un caso que revolucionó no solamente al país, sino a Latinoamérica. Sobre todo puso patas arriba el mundo del derecho penal, porque es un caso que marcó un hito histórico en el derecho penal venezolano. Era enero de 1999 y desde hacía meses la gente desaparecía sin dejar rastro. El cuerpo de policía no hacía más que encontrarse con callejones sin salida. Durante un largo tiempo no habían podido hallar pistas sobre las personas que se desvanecían de la noche a la mañana, ni tampoco ningún indicio que conectara este fenómeno que se extendía por el pequeño partido de San Cristóbal en Táchira, Venezuela. Pero ese día, la suerte de los oficiales estaba cambiando. Una pista crucial los había guiado a un camino de migajas en ese inmenso bosque de dudas. Luego de un rato de andar por el Parque 12 de Febrero, llegaron a una precaria choza improvisada, armada en lo más recóndito del lugar. Al entrar en ella, hasta los más experimentados oficiales sintieron cómo su estómago se revolvía. Numerosos cuencos y ollas, llenas de sangre macerándose para ser cocinada, lucían desparramados. A su lado, develando el origen de aquel horroroso banquete, había varios huesos y cabezas humanas. El dueño de la vivienda era nada más ni nada menos que Dorángel Vargas, el comegente, que observaba quieto y sonriente mientras los espantados policías revisaban su hogar. Pero ¿quién era este macabro hombre? ¿Usted es Dorángel o Dorancel? Dorancel. Con C, Dorancel. Su verdadero nombre era Dorancel José Vargas Gómez y nació el 14 de mayo de 1957 en Santa Elena de Arenales. Dorángel, nombre con el que pasaría a la fama, no es más que una equivocación periodística que supo extenderse en el tiempo. Pero aún faltaba mucho para que este joven de origen humilde supiera captar la atención de todas las cámaras de Venezuela. Su nacimiento no tuvo nada de especial para su familia. Creció en un entorno de trabajadores agrícolas analfabetos que se esforzaban diariamente por sobrevivir a pesar de su precaria economía. Quizás fue este el motivo por el cual ninguno de sus parientes quiso atender las señales que manifestó el niño desde su más tierna edad. Señales de que algo no estaba del todo bien dentro de su mente. El pequeño mostraba conductas realmente escabrosas, tales como descuartizar gallinas para beber su sangre y comerlas crudas. Pero ante las horrorizadas miradas de los otros, Dorancel confesaba no cometer estas truculentas acciones por voluntad propia, sino que unas voces en su cabeza le decían lo que debía hacer. Debido a la situación económica de su casa, Dorancel abandonó la escuela en 6º grado de primaria para ayudar con el trabajo agrícola. La faena y su nueva cercanía con el entorno familiar no mitigaron sus sangrientas costumbres. Al contrario, el aburrido niño aprovechaba cualquier oportunidad posible para escapar de sus labores y colarse en ranchos vecinos.
donde las gallinas seguían siendo sus víctimas predilectas, pero ninguno de sus parientes ni vecinos parecía poder hacer algo para frenarlo. La vida y las costumbres de Dorancel se volvieron cada vez más extrañas y agresivas. Lo que cuentan los hermanos es que llegó un momento en que se volvió como excéntrico hacia la adolescencia, ¿no? Hacía cosas inesperadas y desaparecía durante unos días a pie y no se sabía dónde había estado, o empezó a robar a la familia, y en algún momento pasó de esos actos de excentricidad a la violencia. Con esas crisis tomando cada vez más fuerza, la familia del joven llegó a su límite y resolvió que ya no podían lidiar con él. Fue así como decidieron echarlo de la casa. Dorancel pasó a ser ahora un vagabundo, y eso fue lo que cambió su vida para siempre. Durante varios años, fue un simple errante de cuya vida no se conoce nada. Los únicos registros que hay de él son los penitenciarios. Dorancel fue apresado 2 veces en el año 1992 por robar ganado, un crimen muy usual en Venezuela y que no le daría mucho tiempo en cárcel. En 1995, el futuro comegente terminó su condena y encontró un nuevo hogar para vivir: el Puente Libertador, en San Cristóbal, Táchira. Allí se asentó junto a varios otros indigentes y llevó lo que ellos llamaban una vida normal. Todos los días acudían a un mercado cercano a pedir verduras o recoger desechos de comida, y por la noche se emborrachaban entre amigos. Pero los pleitos eran moneda corriente y Dorancel destacaba por su carácter volátil y agresivo. Es justamente una de estas peleas lo que dio lugar a su tercer arresto. El nombre del otro indigente involucrado era Cruz Baltasar Moreno, y sería el primer ser humano en caer bajo las sádicas y tenebrosas garras del comegente. Moreno fue asesinado, descuartizado y posteriormente ingerido por Dorancel Vargas, bajo el ojo horrorizado del resto de los indigentes que habitaban en el Libertador. Uno de estos vagabundos, decidido a vengar a su amigo, denunció al caníbal de los Andes a la policía. Fue arrestado de forma inmediata, y en esta ocasión, debido a la brutalidad de su crimen, se le anticipaba un buen tiempo tras las rejas. Al llegar a la cárcel de Santa Ana, los empleados del sistema penitenciario comenzaron a notar que el hombre era muy extraño y que actuaba como si no comprendiera realmente la realidad a su alrededor. Fue por esto que, en paralelo a su encierro, fue tratado durante un mes en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. El diagnóstico fue contundente. Dorancel Vargas sufría de esquizofrenia paranoide. Fíjate, la esquizofrenia es un trastorno mental de los más severos que hay dentro de toda la gama de patologías en cuanto a salud mental que existen, donde hay una desestructuración completa del aparato psíquico. La persona tiene ideas delirantes, que realmente son ideas no realistas, absurdas, pero que el individuo está convencido de que esto está sucediendo realmente. A pesar de que los especialistas contemporáneos aseguraron sobre la gravedad de esta enfermedad mental, el instituto psiquiátrico que trató a Dorancel no opinaba que el asunto fuera tan serio ni permanente. En mes y medio de tratamiento él se recuperó. ¿Qué llama usted que se recuperó? O sea, bueno, que se estaba en condiciones normales. O sea, él no hizo evidencia de ningún signo patológico, ni despersonalización, ni mucho menos, entonces pues fue dado de alta. Ya sin un tratamiento psiquiátrico que lo controlara, cumplida su condena, el comegente salió en libertad. Nadie podía en ese momento dimensionar lo terrible de esa decisión. Dorancel Vargas se dedicó durante 2 años a vagar por Táchira, mendigando y peleando con otros indigentes, hasta que en 1998 se volvería a asentar. Ocupó una precaria choza en una parte deshabitada del Parque 12 de Febrero, a 1,5 kilómetros del Puente Libertador, su viejo hogar. Allí se reencontró con un joven llamado Manuel, que había sido su compañero durante el presidio en Santa Ana. El exprisionero jamás se imaginó que las crisis mentales de Dorancel volverían a sobrepasarlo. El comegente despertaría con mucha hambre, un hambre sádica y sanguinaria que Manuel debería saciar.
¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitas? Ayudártelo a ti. Yo soy tu amigo. ¿Usted le decía eso a las víctimas? Sí. Atraído por las palabras amables y risueñas de este psicópata, Manuel depositó su confianza en él sin saber que su destino sería horrendo. Un día como cualquier otro, las voces en la cabeza de Dorancel hablaron. El hombre atacó sin piedad a su amigo con una lanza de metal hecha a mano. Nadie alrededor escuchó los gritos desesperados. El asesino solo frenó cuando el cuerpo quedó tendido en el suelo, sin vida. Allí mismo, lo descuartizó igual que a su primera víctima. Los restos del mendigo se transformaron en relleno de empanadillas. Pero esto no fue lo peor. Quizá la parte más morbosa de todas es que Dorancel invitó a su precario rancho a otros de los sin techo del Puente Libertador a comer, contándoles que había conseguido carne y quería compartirla. Los inocentes mendigos festejaron ante el exquisito banquete, totalmente ajenos a que se estaban comiendo a un amigo. Envalentonado por el éxito en el asesinato de Manuel y atormentado cada vez más por las voces en su cabeza, el caníbal de los Andes comenzó una larga racha de matanzas. Para elegir a sus víctimas seguía un claro patrón. Eran hombres de entre 30 y 40 años de aspecto fuerte y saludable. La gran mayoría eran corredores que salían a entrenar por las noches, cuando ya el sol no alumbraba el camino ni bañaba el paisaje de tranquilidad. Otros tantos eran obreros que volvían a casa luego de una larga jornada de trabajo, bordeando distraídos el río Torbes, únicamente pensando en una cama y un plato de comida caliente que los abrigara luego de la extenuante jornada laboral. Dorancel Vargas, no obstante, tenía otro criterio fundamental a la hora de elegir a sus presas. Este era tan simple como infame. Si se veían con un aspecto afable y bondadoso, para el comegente era casi una garantía de que se convertirían en un delicioso banquete. La zona era un territorio mortal, y ninguna de sus víctimas anticipaba que el avanzar por los caminos del parque estaba por entrar a la trampa del caníbal. Dorancel aguardaba oculto entre la maleza a que pasara un desprevenido que se ciñera a sus gustos y apetitos. Entonces, lo atacaba por sorpresa con una lanza que él mismo había fabricado con un tubo de metal. Gracias a su descomunal fuerza, lograba desmayar a los incautos para luego arrastrarlos a su hogar, donde finalmente los asesinaba y descuartizaba para comerlos. ¿Cómo trabajaba para que nadie lo agarrara? Yo los agarro, los mato y quito la cabeza, y lo agarro y me lo echo al hombro, me lo llevo por una cascada, por una naciente. ¿Nadie lo veía? Nadie en el monte. Lo que más le gustaba devorar a Dorancel era la parte de la panza, debido a su delicioso sabor, pero no descartaba nada. Saboreaba con placer músculos de todo el cuerpo, piel y vísceras. Condimentaba cada trozo de carne con precisión para hacer guisados y empanadas. En épocas invernales, disfrutaba con impaciencia el olor de las cabezas y los ojos, que aprovechaba preparándolos en una sopa que el demente calificaba como muy saludable. Lo único que desechaba en su totalidad eran las manos, los pies y los genitales, que enterraba cerca del lugar del secuestro. Precisamente esta falla estratégica sería lo que eventualmente lo llevaría a su fin. Los asesinatos de Dorancel se extendieron hasta 1999. Durante aquel tiempo, los oficiales de la policía se encontraban anonadados. Aproximadamente una vez por semana, se denunciaba la desaparición de una persona en la zona, pero no hallaban ningún indicio que pudiera guiar a las autoridades en el camino a la verdad. Sin embargo, todo cambió de repente. En enero de 1999, el caso comenzó a esclarecerse gracias a la iniciativa de un grupo de voluntarios. Bajo autorización de la policía, estos hombres hicieron un rastrillaje por la zona del Puente Libertador y el Parque 12 de Febrero, donde lo que encontrarían despertaría el terror en todo Venezuela. Nos venimos nosotros, el grupo de jóvenes, nos venimos a compartir la búsqueda y conseguimos la primera cabeza. Me metí por todos los laberintos hacia adentro del monte y consigo debajo de la maleza otro poco de carne escondida dentro de la maleza.
Al encontrar estos primeros restos, las autoridades comenzaron a investigar la posibilidad de que existiera una secta satánica en la zona, pero no tuvieron éxito intentando probar sus conjeturas. En ese momento, un oficial recordó un viejo caso en 1995, cuando un indigente se había comido a otro bajo el Puente Libertador. Era el crimen que había puesto tras las rejas a Dorancel por primera vez. Ahora tenían a un posible sospechoso. La policía interrogó a los sin techo del lugar y consiguió las coordenadas del rancho de Dorancel. Ya corría el mes de febrero y las autoridades estaban listas para ir a buscar al comegente. Encuentran peroles, ollas, potes metálicos, fogatas, leña, donde él cocinaba. Encuentran la mayor parte de los restos de las víctimas, los encuentran como o enterrados o disimulados entre la maleza junto al río, o los botaba al río. Y ahora sí ya queda claro, ¿no? Encuentran restos de las víctimas en el lugar donde él vivía. En ese instante, el caníbal es detenido. Corría el 12 de febrero de 1999 y el proceso judicial comenzaba. Y con él, la cobertura mediática que pasaría a la historia de Venezuela por ser una de las más sensacionalistas y crueles. El comegente despertó la indignación del pueblo venezolano, pero también la pena. Es evidente en las entrevistas que el hombre padecía de una severa afección mental. Él nunca negó sus crímenes y aseveró haberlos cometido por el bien de sus víctimas, impulsado por las voces en su cabeza, a las que llamaba espíritus. Luego de ser sometido a juicio, Dorancel Vargas fue declarado inimputable debido a su cuadro de esquizofrenia paranoide y fue condenado a permanecer el resto de su vida en una institución psiquiátrica que velara por él. Pero esto no fue así. Debido a la falta de un centro que cumpliera con los requisitos para cuidar de Dorancel, el comegente de Táchira fue puesto en la comandancia de policía de San Cristóbal. Esto consistía en vivir en la misma celda que los criminales recién apresados, que solo pasaban allí un día o dos antes de ser interrogados y procesados por la justicia. Pero el caníbal de los Andes pasó allí 11 años, atrapado en un vacío legal que evidenciaba las falencias del sistema de salud venezolano. Punto número 1, el Estado venezolano de toda la vida tiene un hueco inmenso en materia psiquiátrica, ¿sí? Tanto de seguimiento como de evaluación, como de espacios en los cuales tú puedas tratar a un paciente psiquiátrico, como la posibilidad de la dotación de las medicinas. Por lo tanto, ¿quién es el responsable? ¿El loco que está suelto o el Estado que no asumió su obligación constitucional de que un enfermo mental debe estar resguardado en una institución psiquiátrica, ¿no? En el 2010, asumiendo que este estado de vivienda transitoria no era apropiado para un paciente como Dorancel, se lo trasladó definitivamente a la cárcel en el cuartel de prisiones de Politáchira. Allí, el caníbal de los Andes permanece absolutamente solo en su reclusión debido a su peligroso prontuario. A la fecha de edición de este video, el comegente tiene 67 años y no tiene una sentencia exacta, por lo que es probable que nunca salga de su encierro. Mientras tanto, todos los días, los espíritus le hablan al oído para que nunca olvide el irresistible placer de la carne humana.